Perfecto, muchas gracias entonces a todos por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen y bienvenido entonces a un nuevo webinar de GH Trading. Como es habitual, siempre invitarlos a que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook, en nuestro fanpage GH Trading, obviamente en Twitter como @tocamposn y por supuesto visitarnos en nuestro sitio web para que revisen el reporte de cada semana. Esta semana, como ustedes ya saben, no hemos publicado reporte debido a la escasez o bien a la poca claridad que el mercado nos ha entregado durante los últimos días, en donde consideramos que hay un escenario de consolidación en algunos instrumentos y sobre todo a los relacionados al dólar y al euro. Debido a de política monetaria que se avecinan, este día jueves la reunión del Banco Central Europeo y ya para la próxima semana la reunión de la Reserva Federal, en donde se espera que la Fed aumente su tasa de interés con un porcentaje por sobre un 90%. Es por eso que el mercado el día de hoy, a pesar de cifras muy positivas, mantiene la expectativa de conocer estas alzas. Por lo tanto, vemos un escenario positivo en la bolsa americana. Como ustedes pueden ver en pantalla, comenzamos esta jornada revisando el S&P, que cierra muy próximo a los 2.890 puntos y ya buscando una nueva proyección hacia los 3.000 puntos, que viene siendo nuestra extensión definitiva para la renta variable o bien para el índice que compone las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, existe un nuevo rechazo de las zonas de antiguos máximos históricos para el S&P en esta franja en amarillo que ustedes pueden ver, y un cierre absolutamente positivo este día martes 11 de septiembre, un día martes en el cual en Wall Street se conmemoraban 17 años del atentado de las Torres Gemelas y se vio todo un escenario de entusiasmo donde hubieron participaciones de algunos famosos en las mesas de dinero de las principales instituciones, que incluso se veían en actos benéficos. Prácticamente lo recaudado el día de hoy, un gran porcentaje de lo recaudado el día de hoy por parte de las mesas, va en justa medida o en retribución de algunas fundaciones que albergan a las familias de estos atentados del 11 de septiembre. Es por eso que hay un escenario optimista. Ya prácticamente el mercado americano ha cerrado hace algunos 36 minutos atrás, por lo tanto tenemos un poco de calma en lo que va a ser tanto los índices, la rentabilidad de estos índices que venía cerrando el día de hoy por sobre un 0,5%, y en cuanto al dólar a nivel internacional, que se mantiene en un escenario mixto, justamente al igual que el euro durante las últimas horas de transacción. Bueno, partimos con esta jornada. Vamos a revisar el S&P, que me parece que es uno de los instrumentos para mantener bajo la lupa nuevamente, y así como también el DAX, que lo vamos a revisar a continuación. Primero que todo vamos a destacar y vamos a revisar cuál ha sido el cierre de la semana pasada. Si bien el cierre de la semana pasada era un cierre totalmente negativo, con una vela que lograba cubrir los anteriores máximos históricos que registraba el S&P, este cerraba prácticamente en torno a los máximos anteriores registrados en enero y febrero de este año 2018. Aquí lo vamos a registrar en amarillo, esa zona precisamente. Al ir a revisar en detalle qué es lo que ocurría en esos gráficos diarios, lo que nosotros tenemos que revisar era el escenario de desaceleración que el mercado nos deja en este sector. Fíjense, velas que venían efectivamente descendiendo. Tras todo un movimiento alcista, el mercado retrocede en una cierta cuota de zigzag, como ustedes pueden ver, y ya vemos nuevamente un impulso alcista que viene a rechazar los anteriores máximos. Por lo tanto, el hecho de que comience a darse un impulso alcista nuevamente nos menciona o bien nos anticipa un potencial escenario hacia los máximos anteriores, o bien a que vaya a dibujar nuevos máximos históricos en la renta variable en Estados Unidos. Ahora, si podemos considerar cuál es el suceso de todo esto, lo comentábamos en seminarios anteriores. Al extender un retroceso de Fibonacci, los niveles críticos que nos daban eran el 38, el 50 y el 61.8, de acuerdo a los niveles que venía marcando el precio en anteriores sesiones. Como ustedes pueden ver, el 61,8 era otro signo para considerar un soporte relativamente importante para el par, no tan solo para el precio del índice, no tan solo por estos máximos que lograba registrar el mercado máximo y mínimo anteriores, sino que también donde se aproximaba esta línea de tendencia y la media móvil, que podía venir a buscar entonces o ofrecerle soporte al precio en torno a estos niveles.
Afortunadamente la renta variable no viene retrocediendo más de lo que ya podemos revisar durante las últimas horas, y al revisar un gráfico de menor temporalidad, lo que nosotros nos podemos percatar es ya de ciertas rupturas que el mercado ha hecho, tanto de esta secuencia bajista un poco más aguda, en donde ya logra incluso confirmar la ruptura en esta zona generando un escenario de soporte, y por otro lado se encuentra con un escenario de resistencia intermedia, un punto pivote para el precio que anteriormente fueron el soporte de los máximos históricos, pero ahora debemos recordar que esta zona es el soporte más importante, por lo tanto esta zona solamente es un escenario de transición que debería dar, por así decirlo, una cuota de retroceso o bien de la resistencia natural en torno a estos niveles, por la secuencia también bajista que el mercado viene desarrollando todo este proceso. Por ende, brindar un escenario de resistencia en torno a estos niveles, potenciales ligeros retrocesos y que en definitiva comience el mercado a configurar una tendencia alcista en forma de zigzag. Como ustedes pueden ver, esto sería entonces el potencial movimiento y el quiebre que deberíamos estar revisando para el mercado. Posteriormente, un nuevo testeo y un nuevo impulso alcista que debería ir a buscar entonces un nuevo máximo histórico de acuerdo también al gráfico diario. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a estar atentos? Y esta es una de las ideas de trading que vamos a estar revisando durante la semana. Posteriormente a que se presente un escenario alcista en torno a estos niveles, vamos a esperar ya sea un retroceso del precio, que se venga a desarrollar una tendencia y que esta misma tendencia venga acompañada por un movimiento o un impulso alcista en el RSI, que debería ser, en el gráfico de 4 horas, debería ser un movimiento un poco agudo, pero si nos desplazamos a mirar el gráfico de 1 hora, lo que nosotros vamos a encontrar entonces es un potencial escenario de divergencia que se venía dibujando con anterioridad. Por lo tanto, no podríamos descartar que el precio incluso o bien el RSI venga a buscar estos niveles de soporte en esta estructura alcista de corto plazo, la verdad. Por lo tanto, no descartaríamos que el precio viniese a presentar un escenario de resistencia en torno a los niveles actuales, venir a buscar la media, como ustedes pueden ver por acá, y eventualmente, como lo hemos considerado, venir a buscar la tendencia alcista que podría registrar el precio en torno a esta zona, ya sea considerando estos niveles, ya sea considerando esa zona, que podría ser inclusive ese mínimo el que el mercado realmente esté considerando, que es a partir de esta zona, de esos mínimos que deberían darle soporte al precio de forma prematura, como lo hace o lo intentó en algún minuto, y que rápidamente luego de eso recuperó durante la jornada del día de hoy. Por lo tanto, no me extrañaría que el escenario alcista sea a partir de estos niveles y que inclusive en el corto plazo esta zona sea un punto en el cual el mercado le ofrezca un soporte al precio y continuemos viendo escenarios alcistas a partir de estos niveles. Por lo tanto, para considerar una posible transacción de compra, lo que estaríamos haciendo es buscar un potencial precio en torno a la zona de los 2.884 y los 2.881, 82 puntos para el S&P. Ahora, obviamente esto lo vamos a estar revisando con el price action. Siempre que el precio llegue acá con señales de cambio, de reversión en torno a estos niveles, es cuando nosotros vamos a estar considerando las compras. ¿Cómo gestionar a lo mejor nuestro riesgo en esta transacción? Nos vamos a mirar el gráfico de 4 horas y el gráfico diario, que es de donde nace finalmente esta idea de trading. Es donde el soporte es el que está dictado por debajo de los mínimos recientes, ya sea por debajo del mínimo actual, que en definitiva lo que ustedes se pueden percatar es lo siguiente, fíjense. Vamos acá a mirar, vamos a expandir esto. Y quiero que vean el siguiente ejemplo. Cada vez que ustedes encuentren situaciones como esta en gráficos diarios, como esa y como esa, en donde hay un mínimo, que son mínimos decrecientes, pero las velas comienzan a mostrar agotamiento, lo que ustedes tienen que hacer durante los próximos días es esperar que una de las velas, ya sea la del tercer o cuarto día, o inclusive un quinto día, marque un mínimo que sea superior tanto al menor que se registró o de igual valor al anterior, al de inicio, obviamente, esta potencial figura de cambio que ustedes deben estar atentos. Por lo tanto, el stop que se debe considerar debe ser por debajo de estos dos niveles, ya sea en torno a esta zona o bien por debajo del anterior mínimo, que sería
entonces una zona por acá. Y la proyección, como ya la sabemos, en la cual vamos a estar mirando, va a ser un escenario alcista hacia la zona, vamos aquí a mirarlo, nuevamente buscando una proyección hacia los 3.000 puntos, que va a ser en definitiva nuestra transacción ideal, nuestro objetivo final para el S&P, que debería ser ese, o cómo poder buscar un siguiente punto o un siguiente objetivo considerando que no tenemos referencias o máximos anteriores, es buscar con una expansión de Fibonacci de izquierda a derecha, buscando del mínimo al máximo, luego el retroceso, y los niveles que comenzamos nosotros a revisar van a ser el 61,8 y el 100% de extensión. Por lo tanto, la figura en cuanto a relación de riesgo-retorno podría ser la siguiente. Por lo tanto, es una relación de riesgo-retorno prácticamente ideal en cuanto, por lo menos es 1 a 5, lo vamos a revisar a continuación, vamos a mirarlo. Efectivamente, tenemos una relación de 1 a 5, prácticamente 1 a 4, en donde el potencial beneficio es extremadamente ostentoso con respecto al diferencial o bien al riesgo que nosotros podríamos correr en esta transacción. Por lo tanto, es interesante la situación que nos deja el S&P, tanto a mediano como a corto plazo, de ir a buscar algunas señales. Ahora, este objetivo es de los 3.000 puntos. Obviamente vamos a estar evaluando qué ocurre en los 100, en el 61,8. A mi parecer, de acuerdo a la fuerza con la cual el mercado se viene desplazando, debería ir a buscar el 100% de esta extensión, o bien los 3.000 puntos, que viene a ser un punto intermedio entre el 100 y el 61 y los 161,8 aproximadamente, para tener una referencia dentro de las próximas semanas. Ahora, considerar que este impulso debería tardar aproximadamente 1 a 2 meses, o incluso yo creo que 2 meses podríamos ver el S&P en torno a estos niveles, de acuerdo al recorrido que el mercado también viene presentando. Incluso ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio: cuánto se podría tardar el mercado en registrar un nuevo máximo. Desde el mínimo anterior, trazan ustedes con la cruz y ven cuántos días se han trazado, son 14 días, por lo tanto podríamos incluso ver un nuevo máximo incluso antes, en los próximos 10 días, las próximas 2 semanas, y tener una extensión de hasta los 3.000 en un proceso de 16 a un mes aproximadamente, dependiendo también de qué es lo que la Reserva Federal deje en su próxima reunión de política monetaria. Es por eso que, como les comentaba en un inicio, el watchlist de esta semana no ha sido publicado por la indecisión que el mercado ha venido mostrando, y es por eso que prefería incluso mostrarles ideas en vivo antes que simplemente tirarles cualquier análisis en nuestro reporte semanal. Por lo tanto, privilegiamos las probabilidades de acierto por sobre la cantidad, y es lo que estamos haciendo en este preciso minuto. Ahora, ¿qué tenemos por delante en cuanto a la renta variable en Alemania? Al igual que el S&P, un cierre positivo, o bien prácticamente las bolsas en Europa daban un cierre relativamente positivo, y el DAX se vuelve a alejar de la zona de los 11.900 puntos, como lo habíamos detallado en informes anteriores, en el watchlist anterior. Vamos a limpiar aquí un poco la visión del precio. Vamos a ver si podemos entrar aquí en el detalle. Lo único que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Vamos a mirar acá. Es la zona de mínimos que el mercado, bueno, ustedes ya saben, la habíamos comentado con anterioridad. Fíjense lo que ocurre en esta zona, la zona de soporte que el mercado viene presentando, y aquí es donde se muestra lo interesante de poder analizar el precio mismo con respecto a lo que ocurre realmente. Fíjense, al igual que en el S&P, vamos a volver al gráfico del S&P, se dieron dos mínimos que eran consecutivos con una vela de desaceleración, tanto esa como esa, y un tercer mínimo, pero que en realidad era creciente. Y en el DAX lo que ustedes pueden mirar es precisamente algo muy similar, en donde tenemos mínimos que son tanto decrecientes y un nuevo mínimo decreciente, pero con una nueva vela que tiende a buscar un impulso alcista. Por lo tanto, lo que podríamos esperar durante las próximas horas, o bien durante los próximos días, es venir a buscar un nuevo mínimo, pero que este mínimo sea en torno a estos niveles, que no retroceda el mercado más allá de esta zona, que la vamos a marcar por acá, de este nivel.
Este debe ser el soporte importante para el DAX dentro de las próximas horas, o sea, en torno a los 11.938 puntos debería ser un punto interesante a considerar un escenario de compra. ¿Por qué no consideramos que este mínimo, como con el caso del S&P, debería ser el escenario de soporte? Porque ese mínimo anterior ya transgrede, como lo vamos a revisar a continuación, transgrede los niveles de Fibonacci que nosotros vamos a considerar en los retrocesos de este último impulso alcista, fíjense. Si nosotros medimos este impulso alcista, incluso lo podríamos considerar desde acá, que inicia todo este elemento, o bien la jornada del día de hoy, lo que nosotros podemos ver es un movimiento en donde el mercado, o bien la zona del 61,8, está en torno a esta zona, que son niveles de mínimos anteriores efectivamente, pero me parece que este mínimo de acá ya lo transgrede por completo, que es realmente este. Este es el mínimo anterior en el gráfico diario. Fíjense, ahí está la marca. Y eso ya transgrede por completo el 61,8, a menos que lo venga a recuperar en muy corto plazo, que sea una recuperación muy importante. Ahora, ¿por qué consideraríamos un retroceso a partir de estos niveles? Porque el precio ya ha venido mostrando, o bien la media móvil ha venido mostrando rechazos del precio en consecutivas ocasiones, y es por eso que debería tenderse a dar un rechazo el precio a partir de esta zona. Ahora, podríamos comenzar incluso, yo creo, de acuerdo a cómo se viene configurando el mercado, debería considerar de forma alcista por sobre la media, buscar una extensión, a mi parecer, durante las primeras horas de transacción, venir a buscar estos máximos y mostrar un retroceso hacia la media móvil que le podría ofrecer el soporte, y a partir de esa zona es donde nosotros estaríamos buscando el escenario de compra alternativo, ya sea que el mercado, tenemos dos escenarios, que el mercado comience a retroceder durante las primeras horas hacia el 61,8, el 50%, que son los mínimos o que nosotros vamos a considerar realmente, o que el precio abra por sobre este nivel, el entusiasmo se apodere del mercado y veamos una ruptura definitiva con un gap de la media móvil que ya le venía ofreciendo soporte de resistencia al precio, disculpen, y por ende deberíamos estar considerando un retroceso, y ese retroceso obviamente lo que nosotros estaríamos haciendo es buscar lo siguiente: extender nuestro Fibonacci o nuestro impulso alcista que aún no termina, y venir a buscar entonces el retroceso con los niveles de Fibonacci habituales que nosotros venimos o bien consideramos habitualmente. Por lo tanto, parece interesante el estar atento al DAX durante las próximas horas, o bien la renta variable en general, que deberían comenzar a marcar un repunte, considerando que ya las tensiones económicas o comerciales entre Estados Unidos y China, si bien todavía se mantienen sobre la mesa, el mercado prácticamente hace caso omiso a esta situación durante los últimos días e intenta buscar una recuperación. Ahora, las cifras macroeconómicas en Estados Unidos y a nivel mundial obviamente generan confianza. La encuesta Yield de ofertas de empleo correspondiente al mes de junio aumentaron por sobre la expectativa, la cifra anterior se corrigió al alza. Índice del CEO de confianza en Alemania aumenta a menos 10,6 por sobre, recuperándose los menos 13,7 y dejando atrás el escenario pesimista del consenso del mercado. El índice de CEU de confianza inversora de la zona de euro también aumenta de forma negativa, pero aumenta considerablemente. Los ingresos medios de los trabajadores en Reino Unido, la evolución del empleo, etcétera, o todas las cifras en cuanto a empleo se corrigen a la alza. Fíjense ustedes el 4% que vuelve a recuperar el empleo en Reino Unido el mes de julio, son signos que tienden a mostrar escenarios positivos. También el día, la noche ayer conocíamos cifras positivas en Japón en cuanto a cifras macroeconómicas, y son cierta cuota de que el mercado, a pesar de este deterioro comercial o bien de este deterioro que se comenta, podría ser un tanto perjudicial para la renta variable a nivel mundial. Ahora, vamos a irnos al euro dólar y al dólar index solamente para dar ideas o segmentos de lo que está ocurriendo. Si bien yo tengo una posición en largo en el cruce, creo que hay una situación interesante en cuanto al desplazamiento que este viene mostrando. Fíjense, lo que podemos ver por acá es un escenario en donde el mercado, ya lo comentábamos en el cierre de la semana pasada, tenemos un impulso de recuperación por sobre la franja de los 1.1540, que son las zonas de soporte, en donde se invalidan en constantes ocasiones las zonas de mínimo o bien las caídas en torno a este nivel, y lo marcamos con cruces para que lo puedan ver con claridad, donde se invalidan las caídas. Aquí se invalidó otra vez y ya a comienzos de esta semana se invalidaba nuevamente. Y lo que revisamos en definitiva
es poder entender que este impulso alcista es el que busca un retroceso, un primer retroceso, un zigzag y corrección nuevamente, vuelve a buscar la línea de tendencia bajista y es lo que se muestra como una corrección natural o una figura potencialmente de continuidad de acuerdo a lo que los libros de análisis técnico nos muestran. Fíjese, por acá lo que nosotros tenemos es una figura tipo triangular, un triángulo rectángulo, que estaría marcando la pauta de esta secuencia bajista para el euro frente al dólar, y por lo que entonces nosotros deberíamos estar pendientes a ver rupturas por sobre este nivel para considerar un escenario alcista mucho mayor para la cotización del par europeo. Considerando este suceso, es donde una ruptura o una transgresión de estos niveles son o nos darían una perspectiva alcista, ya que al ver nuevamente el precio por sobre la línea de tendencia, estaría ya buscando un rechazo de estos niveles, correcciones inmediatas hacia la media, que por el minuto no significa absolutamente nada para el precio, si bien puede ser como un detractor a corto plazo, no significa nada como una referencia clara a considerar, pero sí lo podría ser inminentemente, y buscar entonces la proyección alcista. Ahora, recordar que el día jueves es la reunión de política monetaria, por lo tanto es muy poco probable que el día de mañana el mercado se mueva de forma agresiva. Si nos vamos a revisar el calendario macroeconómico, que es importante a tener en consideración, por la mañana vamos a conocer índices de inflación en España, producción industrial en la zona euro, y ya en Estados Unidos índices de precios por parte de los vendedores, el IPP mensual de agosto y anualizado, lo cual podría ser una referencia para Estados Unidos para considerar. Ahora, ¿qué creo yo con respecto a las cifras de Estados Unidos? Si son mucho más altas de lo esperado, creo que, bueno, da una impresión ligeramente positiva al inicio para el dólar, pero podría ser un escenario negativo en cuanto a que obligue a la Reserva Federal a subir más su tasa de interés, o bien el mercado considere, que una de mi hipótesis, que el mercado considere que la Reserva Federal se ha demorado muchísimo en dar o bien considerar alzas de tasa. Es por eso que si el escenario, o bien de cara a finalizar el año, la Reserva Federal comienza a dar algunos signos ligeramente negativos de todo este desempeño, o bien que no estarían subiendo tan rápido la tasa de interés durante el año 2019 como el mercado lo podría esperar, creo que sería el escenario ideal como para ver un retroceso importante en el dólar a nivel internacional, y eso sería la jugada que estaríamos haciendo. Ahora, si revisamos el precio de forma inmediata, el dólar a nivel internacional viene dibujando una figura de consolidación aparentemente, como ustedes se van a poder dar cuenta, fíjense, un movimiento zigzag, movimiento alcista, bajista, bajista, intenta nuevamente recuperar, cae nuevamente a la zona a la línea de tendencia, por lo tanto podríamos esperar un escenario de ruptura de estos niveles. Ahora, ¿qué me parece interesante? Sí, de todavía darle una cabida que hay una recuperación en el dólar a nivel internacional. Fíjense, esta figura del RSI, que viene siendo bajista y acompañando esta secuencia bajista para el precio, lo que entonces hablaría de que este potencial escenario de recuperación que se vive durante las últimas jornadas simplemente podría ser un escenario de consolidación para ver una recuperación mucho mayor del precio del dólar a nivel internacional. Por lo tanto, considerando este efecto, es un punto, y la verdad que bastante razonable a considerar un nuevo impulso alcista o una recuperación mucho mayor para el dólar, dependiendo cómo las cifras macroeconómicas se vayan dando, se vayan presentando, y también considerar cuál es la decisión de la Reserva Federal y cuál es el tono que adquiere de cara a finalizar el año y para el último trimestre del 2018. Entonces, en este caso, si revisamos un poco más de lejos qué ocurre con el dólar a nivel internacional, nos podemos ir a mirar un gráfico diario. Todavía se sigue enfrascando con un escenario de indecisión por debajo del 50%, no logra superar máximos anteriores, que son precisamente esta franja, esa zona, y al no superar esa zona, el escenario bajista que se denomina a partir de este impulso bajista, recuperación hacia los niveles actuales y potencial escenario de caída nuevamente, se mantiene vigente por ahora. Pero lo que me parece interesante es que de este escenario de recuperación es esta figura que ya comentábamos en el corto plazo, que se sigue manteniendo el precio por sobre esta franja inferior y que viene aguantando muy bien mínimos anteriores. Por lo tanto, me parece que hay una situación muy interesante a solamente de esperar qué ocurre
y es lo que realmente nos podría dar. Si es que el precio rompe esta secuencia bajista, podríamos ver una nueva evolución alcista para el dólar, venir a buscar ese doble techo que nosotros veníamos comentando con anterioridad, o ver en definitiva una ruptura de esta secuencia de mínimos crecientes o por debajo de la media móvil actual. Ya nos debería dar una caída mucho más agresiva del precio hacia este nivel incluso, que son los que coinciden con esa zona precisamente, y hay algunos puntos obviamente en el largo plazo que serían interesantes evaluar. Pero por el minuto creo que no hay una señal clara, es por eso que repito, es por eso que esta semana no hemos publicado reporte de acuerdo a la indecisión que el mercado viene presentando, no tan solo por esto, o sea, si no tengo una claridad con respecto a lo que podría pasar en el dólar a nivel internacional, me resulta poco claro el revisar qué puede, por ejemplo, pasar con el australiano, que es uno de los pares de los cuales hemos buscado debilidades. Pero fíjense lo que ocurre. El australiano durante las últimas horas me presenta dos escenarios. Primero vamos a mover este patrón de acá. Fíjense, como ya lo habíamos comentado anteriormente, el mercado había roto este patrón. Rompe el RSI alcista, parece venir a buscar la ruptura y potencial, entonces la que está haciendo el RSI es confirmarlo. Pero no podríamos decir eso hasta ver qué ocurre durante los próximos días, porque el precio podría, o el RSI podría recuperar la tendencia alcista. Ahora, si se recupera este escenario finalmente, lo que podríamos considerar es que en el gráfico de menor temporalidad, lo que vamos a mirar a continuación, esta secuencia de RSI bajista que se acaba de romper durante las últimas horas de transacción, fíjense. Al romper este impulso bajista o esta fuerza bajista que venía mostrando el precio, da indicios de que hay una recuperación mucho mayor. La zona de soporte a corto plazo viene siendo esta. Esa franja es la zona de soporte a corto plazo que aparentemente busca un escenario de consolidación, pero este escenario de consolidación me parece interesante debido al cierre positivo que nos da el día de hoy. 2 días positivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se vuelve a dar un patrón de recuperación como el que nosotros veíamos para el DAX o el S&P, en donde hay mínimos que son decrecientes, pero que probablemente por escenarios de resistencia de corto plazo me pueda dar un mínimo, pero creciente nuevamente. Y eso es lo que nos debería estar preocupando durante las próximas horas de transacción para ver cuál es el destino del australiano frente al dólar, ya que lo que nosotros podemos revisar también es que esta tendencia bajista que el mercado viene dibujando es la que le podría dar esta zona de resistencia en primera instancia al precio, y nos pasamos a revisar en un gráfico de 1 hora, y entonces lo que nosotros estaríamos revisando o esperando es que en esta zona se produzca la resistencia, respete en primera instancia la tendencia bajista del precio, venga a buscar la corrección habitual, que ya sea la media móvil le ofrezca resistencia al precio, tanto la de 50 como la de 20, o venga a buscar un retroceso mucho mayor el precio hacia estos niveles. Y si nosotros especulamos con respecto a ese punto, ¿qué podríamos estar mirando? Obviamente proyectamos qué es lo que puede ocurrir, en donde van a estar los niveles que nosotros vamos a estar esperando. El 61,8 de esta extensión, niveles obviamente interesantes que ya en su momento obviamente vamos a instalar un retroceso de Fibonacci siempre y cuando en los niveles de la tendencia se presenten zonas de indecisión, y es por eso que resulta interesante o bien muy importante el proyectar qué puede pasar con el precio y qué es lo que nos puede deparar durante las próximas horas o bien durante las próximas jornadas, pero siempre considerando los escenarios de mediano y largo plazo. Ahora, esto obviamente podría ser un escenario de recuperación importante, porque ya vemos 2 semanas negativas de caída, y estas semanas de negativas de caída lo que podría recientemente ocurrir es que el mercado venga a recuperar niveles importantes o bien zonas como por ejemplo estas zonas de mínimos y estas zonas de mínimos, que son mínimos relativamente importantes para el mercado, tanto porque originaron después de eso o en el impulso alcista anterior, que era toda esta secuencia de máximos y mínimos crecientes. Como ustedes pueden ver acá, máximos crecientes y mínimos crecientes. Por lo tanto, es una zona relativamente importante para toda esta estructura, en definitiva, para toda esta estructura que el mercado venía dibujando. Es importante esta zona a considerar, por lo que obviamente una recuperación por sobre esos niveles podría ser un punto de inflexión para el mercado, y aquí es donde, si nosotros cruzamos cuáles son los niveles o los precios a considerar, me parece que
El 71.60 puede ser una referencia o un punto interesante a estar revisando durante los próximos días o durante las próximas horas. 71.60 está prácticamente unos 40 pips por sobre los niveles actuales y que son algunos puntos de inflexión que el mercado ya venía registrando. O sea que esta zona es realmente el punto de inflexión para el precio, siempre y cuando bien es que se da una recuperación importante para el mercado. Esa es la zona de inflexión real para el precio. ¿Por qué podría pasar? Que efectivamente esta tendencia bajista que nosotros venimos revisando se rompa, toda esta secuencia bajista se rompa, pero esta ruptura de la secuencia bajista no sea más que una corrección, ya sea hacia la media móvil que le podría venir a ofrecer resistencia en torno a estos niveles, para luego seguir con un escenario bajista mucho mayor en el mediano plazo, como lo hemos considerado para el australiano de acuerdo a su debilidad y obviamente de acuerdo a las cifras macroeconómicas que no son positivas para Australia de acuerdo a lo que se viene dejando durante los últimos días. Otro dato interesante a considerar, el RSI marca una divergencia con respecto al precio. Hay velas obviamente que muestran recuperaciones para y es lo que es importante que estamos revisando durante esta jornada de las últimas horas y obviamente para considerar un posible trade me parece más que importante e interesante. Nos vamos a revisar el dólar frente al peso chileno. Sé que es uno de los pares que hemos estado comentando durante la jornada. El día de hoy alcanzaba la zona de los 700. Aquellos con los que estuve conversando durante el día de hoy me hacían consulta con respecto. Cuando me preguntaban si era buena idea de ir corto en los 700, yo les comentaba que sí, era un buen escenario de rechazo. Y el precio vuelve a cerrar en torno a o por debajo de los máximos anteriores de la jornada pasada, por debajo de los 696,40. Este escenario de los 696,40 nos deja un potencial retroceso importante o bien que se pueda marcar, sobre todo por la figura que ya comentábamos anteriormente, el RSI, que lo corregimos. Fíjense, vamos a mirarlo nuevamente. Lo que hemos hecho en definitiva con el RSI es corregir el patrón. Anteriormente lo teníamos de esta forma, lo cual jugaba un escenario muy interesante, pero nos logramos percatar que cuando trazamos zonas de máximo en el RSI con máximos anteriores, lo que ustedes se van a poder dar cuenta que este nuevo máximo, los máximos que se han dejado anteriormente, no son ligeramente superiores a los anteriores. Por lo tanto, me parece que es interesante que esa zona pueda ser el punto de inflexión real para el RSI o la fuerza relativa del precio que nos está marcando un patrón bajista. Por lo tanto, la divergencia que puede salir a partir de estos niveles es la que me parece importante a estar o bien a mantenernos atentos. Ahora, si nosotros nos regimos por el avance del precio a nivel semanal, lo que ustedes pueden darse cuenta en realidad es que, vamos a quitar estas órdenes, lo que ustedes pueden ver es que hay un implacable movimiento alcista, el cual obviamente no tiene motivos para detenerse por el minuto. Hay situaciones en las cuales el mercado se ha agitado por una inestabilidad, ya sea en la región, tanto por Argentina con su crisis y la monetaria internacional, la crisis política en Brasil particularmente. Son situaciones o bien son cosas, son puntos durante los últimos días en la economía que ha alejado a los capitales extranjeros, por lo tanto apreciando al dólar en la región. En el caso particular de Chile, Chile tiene una posición mucho mejor que el resto de sus compañeros, en donde las cifras macroeconómicas y las proyecciones de crecimiento apuntan a revisar un peso chileno o bien una economía de mediano y largo plazo que va en un escenario de recuperación. Así como el 4% de crecimiento que se venía dejando durante los últimos reportes, una inflación que se acerca al rango meta del Banco Central, un poco de volatilidad durante los últimos reportes, pero sin duda que está cerca de lo esperado por el ente rector. Son situaciones que de alguna u otra forma nos dan a entender que el peso chileno, bien la economía, lo podría hacer muy bien. Es por esto que la situación en cuanto a esta escalada exponencial, como se podría llamar, por parte del peso del dólar frente al peso chileno, me parece que es muy anticipada a lo que realmente es el tipo de cambio. La última vez que nosotros vimos esta situación fue en el año 2015. En 2014 efectivamente y 2015, como lo vamos a ver por acá, fíjense. 2015, mayo del 2015 a enero del 2016, cuando el tipo de cambio alcanzó los 730 pesos por dólar y era una situación incluso peor para la economía local.
en donde Estados Unidos venía dando incluso signos de alzas de tasa, de una recuperación, en donde se dejaban atrás los QE del año 2014, luego de eso el 2015 se comenzaban con tasas de interés en diciembre de ese año, y es por eso que se veía una escalada, o sea que el optimismo comenzaba para Estados Unidos mientras Chile se mantenía en aguas turbulentas, en escenario de un bajo crecimiento, cifras de inflación altísimas, por lo tanto, altísimas, son cifras, son situaciones que están totalmente descorrelacionadas con lo que ocurre en la actualidad. Si nosotros ponemos eso sobre la balanza, nos hace pensar que este efecto positivo, o bien si nosotros, no sé, vamos a hacer el siguiente experimento, si nosotros medimos esto con esta alza, podría efectivamente darle un impulso alcista al tipo de cambio hacia la zona de los 720 pesos por dólar. Sin duda que le puede quedar un recorrido alcista de acuerdo a estas expectativas con respecto a Estados Unidos. Recordar que el mercado no es lógico en definitiva. Aquí es donde ustedes se pueden hacer parte de a lo mejor la ignorancia de mucha gente que simplemente ve como subir el precio del dólar, va a comprar dólares pero sin motivo alguno, solamente porque suben obviamente la racionalidad del mercado, que cuando las cosas suben hay que comprar, pero en definitiva si uno comienza a profundizar en todos estos efectos que vienen ocurriendo, no hay un sustento mucho mayor. Efectivamente son escenarios críticos, son escenarios de pánico, pero no son escenarios que se puedan sostener durante mucho tiempo, sobre todo obviamente para la economía local. Es donde considero que la economía local, Chile, se podría desprender del resto de América Latina y hacerlo mucho mejor y por ende presentar un escenario positivo para el peso chileno. Es por eso que si alguien me pregunta cuál es, o por lo menos como lo conversábamos esta mañana, escenarios nuevamente de venta para el tipo de cambio, y lo repito, si bien puedo ser majadero, incluso vengo diciendo que el tipo de cambio me parece que es una buena opción venderlo desde los 650, por ejemplo, que ya estamos 50 pesos más arriba de lo actual, creo que es una situación aún mucho más ideal para considerarlo. Ahora, si el tipo de cambio sigue subiendo y sus temores son aquellos, me parece que la situación es la siguiente, para aquellos obviamente que lo consideren, es colocar órdenes en torno a estos niveles, como siempre digo, no arriesgando más de un 1 o un 2% en una transacción, pero considerar eso como una estrategia de inversión, colocar órdenes de venta en dólar peso en los niveles actuales, y si es que el tipo de cambio vuelve a subir, volver a vender en 720 y 700 o 730, entre 720 y 730 sería una segunda orden, pero pensando en el largo plazo, pensando en una transacción de al menos un año y medio que pueda sostenerse en el tiempo. Por lo tanto, la escalada sería potencialmente un escenario como este, en donde el tipo de cambio retroceda un poco hacia estos niveles, pensando en un escenario positivo para el dólar aún, venga a buscar una nueva extensión alcista, retroceda, haga lo siguiente y vuelva a caer, obviamente buscando la predicción de este hombro cabeza a hombro, que nos debería dar un nivel por acá en torno a los 610 pesos por dólar. De hecho, si hacemos el ejercicio de trazar este potencial, lo que deberíamos hacer en definitiva es ver un escenario como este en el largo plazo para el tipo de cambio, sustentando aún mi visión bajista para el tipo de cambio, para el dólar frente al peso chileno, pensando de cara al segundo semestre del año 2019 potencialmente, en donde el dólar, si es que esta proyección se cumple, en donde la caída, hay un escenario bajista para el dólar a nivel internacional precisamente, podría darse un escenario más que atractivo en esta situación. Ahora, no descartar obviamente qué es lo que pueda ocurrir, incluso fíjense, podría en el dólar a nivel internacional darse un hombro cabeza a hombro como lo que ya veníamos proyectando, no sé si a nivel diario, pero sí a niveles semanales, que es lo que obviamente hemos comentado ya en reiteradas ocasiones. A nivel mensual sigue persistiendo un escenario bajista, tenemos una vela prácticamente de indecisión sin cambios al cierre del día de hoy. A nivel mensual, obviamente una vela muy anticipada, pero sigue presentando una indecisión. Por lo general, cuando ya han pasado 10 días, 11 días de un mes, el mercado tiende a tomar un rumbo con respecto a lo que podría ocurrir. Obviamente septiembre es un mes complejo, mes de decisiones de política monetaria, y eso es lo que realmente viene preocupando al mercado durante los últimos días de transacción. Ahora, fíjense lo que podría darse. Tenemos nuevamente un escenario en donde la teoría o bien el análisis técnico nos permite revisar mínimos, o sea, máximos y máximos que podrían darse, que son crecientes en primera instancia, y el último máximo es decreciente, por lo tanto
me parece que hay un escenario de desaceleración, sobre todo cuando el precio viene desacelerándose de todo este impulso alcista, podría darse entonces la reversión hacia los niveles que ya hemos comentado anteriormente. Resulta interesante aún. Ahora, obviamente no estoy claro con respecto a lo que va a ocurrir, es por eso que, repito, no tengo mucha claridad con respecto a lo que el mercado está haciendo. Fíjense, el RSI, repito, simplemente me agarro del análisis técnico que se viene desprendiendo durante las últimas jornadas. Por lo tanto, septiembre es un mes complejo de analizar, un mes obviamente crucial en cuanto a los movimientos del mercado por las decisiones de los bancos centrales, y es por eso que hay que tener mucho cuidado con respecto a las decisiones y obviamente al riesgo que se pueda tomar. Es un mes en el cual uno no tiene que tomar muchos riesgos, y simplemente, si se van a tomar, siempre estar buscando una mayor probabilidad de acierto en estas transacciones. Entonces, repetimos, y para no extendernos más en el webinar de hoy, tenemos un australiano dólar en definitiva, en el cual hay un escenario de recuperación. Vemos rupturas de RSI que dan junto a la divergencia con los mínimos decrecientes en el precio y mínimos crecientes en el RSI, dan proyecciones potencialmente alcistas. El dólar a nivel internacional junto al euro dólar, nos mantenemos al margen esperando la reunión de política monetaria. Por otro lado, bueno, lo mencionábamos y lo mirábamos en índices, el DAX y el S&P me resultan muy interesantes de estar mirando potenciales escenarios de compra en los retrocesos que se puedan dar durante la jornada de mañana. Particularmente mañana es donde yo consideraría realmente las posiciones de compra, sobre todo en el DAX y en el S&P. Así que, bueno, nos mantenemos atentos. Aquí, por lo menos, lo que también podría resultar de todo este escenario podría ser incluso un doble suelo que el mercado pueda dibujar, que sería ese suelo y ese suelo, o bien, si es que esta figura la podríamos considerar de alguna forma como un hombro, cabeza, hombro, también podría ser una situación como esta. Obviamente me parece que aquí hay un poco más que analizar. Vamos a revisar nuevamente esta situación, esta secuencia de máximos decrecientes, que podría ser la pauta que estemos considerando durante las próximas horas. Obviamente no es un caso crítico a considerar este hombro cabeza hombro, porque me parece un tanto ambiguo. No veo una claridad entre el mínimo decreciente aún mayor que el mínimo que logra registrar el primer hombro. Por lo tanto, me parece que habría que el signo, a ver si es que el mercado también lo puede interpretar de esa forma o no. Repito, entonces, S&P, DAX alemán y el australiano dólar son los instrumentos que me resultan interesantes en considerar. Ahora, hay otros como el euro australiano, que se presenta también en un escenario de indecisión, en donde hay algunos cierres negativos de las velas de 4 horas, rupturas de tendencias de corto plazo. Fíjense lo que puedo apreciar a partir de estos niveles. Gráficos en donde el precio va acompañando una secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes, escenarios de desaceleración en el RSI, como ustedes se pueden percatar, incluso divergencia importante en el RSI, una posición incluso que yo consideré no tomarla por lo arriesgado que era en cuanto a las reuniones de política monetaria que se vienen. Cierre negativo el día de hoy, que ya da un indicio en cuanto al retroceso que se pueda dar para el precio. Y es lo que en realidad marca la pauta a considerar para el euro australiano. ¿Qué podríamos considerar a corto plazo? Que el mercado haga lo siguiente: como está en torno a estos niveles mínimos de la sesión de esta sesión y sesión pasada, que el mercado en muy corto plazo comience a presentar escenarios de rebote. Vamos acá a trazar nuevamente esto. Y si incluso trazamos estas zonas de máximos y mínimos, es donde están los mínimos máximos anteriores, por lo tanto un nivel interesante. Aquí es donde el impulso bajista que se marca durante la jornada es este. El mercado ya comienza a presentar desaceleración con la última vela el último mínimo o el mínimo mayor de la jornada, una vela de desaceleración, una vela de cambio. Por lo tanto, lo que se podría dar es a corto plazo una recuperación del precio hacia niveles de Fibonacci mínimos anteriores, y la media móvil que le ofrezca resistencia al precio en torno entonces a los 1.6307 debería ser un potencial cambio en el escenario para el euro australiano y buscar los cortos, y principalmente buscando un escenario de caída hacia la media móvil exponencial de 50 periodos para el gráfico de 4 horas, que sería el objetivo ideal a considerar durante esta jornada. Ahora, no descarto, de acuerdo al cierre en gráficos de 1 hora, que rechazan la media móvil a continuar subiendo. Por eso que
no era un par o bien un trade a considerar del todo. ¿Por qué? Porque, insisto, hay mínimos que son mínimos anteriores, máximos anteriores que actúan como soporte al precio en una tendencia alcista, por lo tanto, esto se mantiene. Ahora, si hay una ruptura por debajo de este nivel, es lo que vamos a estar considerando si efectivamente el escenario bajista podría cobrar relevancia o no, y es lo que vamos a estar mirando durante los próximos días o durante las próximas horas. Ahora, si llego a considerar esta transacción, voy a estar buscando niveles de stop muy acotados, ligeramente por sobre el 61,8% de Fibonacci, como habitualmente lo hago en este tipo de retroceso. Y obviamente el objetivo en torno a la media móvil exponencial de 50 periodos. Entonces, calculando que está en torno a estos niveles la posición de venta, debería darnos una situación como esta, la relación de riesgo-retorno. Por lo tanto, puede ser interesante también a mirar como un objetivo o bien una idea en las próximas horas. Podría ser algo así, ¿no? Absolutamente atractiva la relación de riesgo-retorno que se nos puede dejar el precio o el par durante las próximas horas, así que bienvenidos también sean a considerar el euro australiano. Pues bien, me despido el día de hoy, gracias a todos por participar nuevamente, espero que puedan entonces seguir atentos a australiano dólar, S&P, DAX y el euro australiano, que es un comodín que podríamos tener ahí bajo la manga, a ver si es que se siguen dando esta secuencia bajista de acuerdo al cierre negativo del día de hoy y todo el desenlace que nos viene mostrando el RSI en divergencias, no tan solo en gráficos de 4 horas, sino que también en gráficos de 1 hora, para que lo puedan revisar con atención. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Cualquier consulta, si desean realizarla a través del chat de WhatsApp y obviamente a través del correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl. Que tengan una muy buena segunda mitad de semana y bueno, nos estamos encontrando el día viernes en el closing bell de la semana, obviamente, y la próxima semana vamos a revisar si es que podemos realizar el watchlist webinar por el feriado nacional, y con esto me refiero a las fiestas patrias. Así que los dejo, muchas gracias a todos y bueno, que tengan una muy buena tarde.